Juan Vicente Rodado, del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, y nos hablará sobre psicodermatología, ¿no? Las implicaciones emocionales en las enfermedades de piel. Él es médico psiquiatra adjunto del Servicio de Psiquiatría del hospital que ya he nombrado, el General Universitario Reina Sofía de Murcia. Es profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Murcia y psicoanalista didacta de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Pues, Juan, una cosa que no os he recordado es que se graba esta sesión. Intentad mantener los micros cerrados para no interferir en la presentación. Muchas gracias. Pues Juan, cuando quieras, todos atentos. Bueno, quería darte las gracias también por ofrecerme este espacio, también para poder conocer, igual que a Tirso, ¿no? Porque fue el con el que contacté, bueno, contactaron conmigo para que me integrara en vuestro grupo, que además me parece muy interesante. Yo quiero comentar que llevo haciendo interconsultas desde que terminé la residencia, que eso fue en el año 96, y entonces en mi hospital tradicionalmente había una sección, porque pertenecía al departamento de la facultad, y entonces estaba psicología médica, y de los profesores de psicología médica hacían interconsultas, pero cuando se creó el área de ciencias de la salud en Murcia, esto desapareció. Entonces estoy yo y otra psicóloga, pero no hay sección. Entonces, bueno, con el empuje un poco de las sesiones estas que estamos haciendo, la presentación que hizo el doctor Lobo, que yo la tengo y ya la llevé al director del hospital, estamos intentando, bueno, lo que vosotros también estáis intentando, ¿no? Crear una conciencia de que esto es una subespecialidad y que además es necesario, ¿no? Yo voy a hablar de la experiencia mía en interconsulta, en concreto con un programa que tenemos en el hospital, que pusimos a hacer en marcha en el 2008 con los dermatólogos de psicodermatología. Normalmente paso consulta con ellos en la misma consulta de la nuestra. Voy a compartir la pantalla, no sé si... a ver, espera. No. Vemos tu pantalla, Juan. ¿Ahora veis la pantalla? Vemos la presentación, sí, muy bien. Bueno, pues entonces, como os contaba, un poco lo que voy a hablar es de la experiencia, ¿no? De los casos que me he encontrado, de las reflexiones que para mí han sido importantes alrededor de esta multidisciplinaridad que sería el encuentro entre la dermatología y la psiquiatría, ¿no? En principio, cuando lo propusimos en el hospital, que aceptó, yo me incorporé al servicio de dermatología a sus sesiones, ¿no? Y entonces me llamó la atención una cosa que bueno, para mí era importante porque prácticamente el material que utilizan los dermatólogos y en general sus discusiones están alrededor de la mirada, ¿no? De la mirada y de las lesiones dermatológicas. Entonces, eran sesiones con muchas diapositivas, hacían fotos, ¿no? Claro, para mí, que estoy acostumbrado a tratar a pacientes mentales y que lo principal es la escucha. Media hora. Sí, media hora, efectivamente. ¿Se escucha bien o no? ¿Me escucháis? ¿Sí? Bueno, sí, Juan, el problema es que hay a veces, cuando la gente se conecta hay algún micro abierto, pero vale. intentamos cerrarlos y ya está. Gracias. Bueno, entonces lo que os contaba, ¿no? Que para mí fue interesante encontrarme yo voy a decir, desencuentro, ¿no? Entre alguien que utiliza mucho la mirada y nosotros, por lo menos yo, que lo que utilizo es la escucha, ¿no? Sobre todo el discurso del paciente. Entonces, también la parcialización, ¿no? Que hace una especialidad como la dermatología, que normalmente tiene una parte quirúrgica, y como parte quirúrgica, bueno, los cirujanos siempre se tienen que escindir para solo ver la lesión. Entonces, ellos a veces tenían una visión muy local de lo que era la lesión, y yo pensaba, bueno, y es lo que quiero también un poco preguntaros, que nosotros podemos presentar un conocimiento más holístico de la persona, pues similar al internista, ¿no? Y entonces ver esa lesión en el conjunto de la vida de un paciente, ¿no? Por eso, bueno, reconvertí un poco esta idea de mirada, ¿no? Y entonces hay un autor que a mí me gusta mucho, que es un profesor de la Escuela de la Facultad de Filosofía de Barcelona, José María Esquirol,
que tiene unas reflexiones sobre la mirada muy interesantes, y entonces él habla de la mirada médica, ¿no? Entonces él dice que la mirada médica es la más atenta a la condición humana de vulnerabilidad y aceptabilidad. Según Flaubert, y esto también lo cuenta él, la mirada médica es la que da grandeza a la narración porque capta la pasión de las personas, ¿no? Percibe la pasión y además es portadora de empatía. Entonces, bueno, sería un poco la disposición que yo creo que hacemos los psiquiatras o en una consulta de psicodermatología, donde podemos aportar esta mirada para construir una narrativa o una historia personal del paciente que tenemos delante, ¿no? Y conjuntamente con el dermatólogo tratarlo, ¿no? La piel es importante porque, bueno, primero es un órgano el órgano de los sentidos más grande que tenemos, ¿no? Además, necesario, así como otros órganos de los sentidos uno podría vivir sin ellos, aunque sería un hándicap, sin la piel nos produciría la muerte, ¿no? Lleva a cabo un montón de funciones fisiológicas, como es la regulación de la temperatura, la exudación, también portador de las caricias, de la estimulación sexual. Es frontera, y esto es muy importante porque hay una paradoja en relación con la piel, porque por un lado nos aísla y nos contiene como individuo en nuestra individualidad. Normalmente la piel nos hace únicos, de hecho también hay inscripción de huellas personales, por ejemplo en la gente que se tatúa, y al mismo tiempo nos pone en contacto con el exterior, ¿no? Entonces sería algo paradójico que nos aísla y nos pone en contacto con el otro, ¿no? En realidad es una frontera que también nos permite construir el yo y el otro, o lo que hay fuera de la relación, la alteridad, ¿no? Refleja nuestra salud, como a veces, por ejemplo, los internistas son gente que se fija mucho en el estado de la piel o un poco en las lesiones de piel para pensar en un estado homeostático o enfermedades sistémicas. Entonces, en la exploración, por ejemplo, de patología general o de medicina interna, hay mucha importancia en el aspecto del paciente y cómo tiene la piel. Y además es portadora de emociones, ¿no? Es como si dijésemos en nuestra carta de presentación a veces en lo que son los gestos y el lenguaje preverbal. Es también muy importante, por lo menos para mí, porque la piel sería el vehículo que utiliza la madre y el bebé para construir el psiquismo, ¿no? Entonces el psiquismo se desarrolla, vamos creando mente en los primeros meses de vida en la relación con el cuidador, y esta relación con el cuidador, que es una relación de sintonía afectiva, o debe ser una relación de sintonía afectiva, se realiza en el contacto piel con piel, en los cuidados. Para Winnicott, que era un pediatra y analista inglés, no sé si lo conocéis, él tiene muchos desarrollos sobre el gesto espontáneo en los infantes, el medio ambiente maternal, cómo debe ser, y también desarrollos sobre enfermedades de piel. En los primeros meses de vida se produce una cosa que para él es importante, y es el alojamiento del soma en la psique. Es lo que él llama psiquesoma, que sería una unidad psicosomática donde mente y cuerpo se retroalimentan, ¿no? La mente consigue habitar el cuerpo gracias a la experiencia suscitada normalmente por las percepciones de la piel en los cuidados de la madre. Bowlby, que es el padre de la teoría de apego, también da mucha importancia a un instinto, que para él es biológico, de estar en contacto con el cuidador y sobre todo de estar en contacto con la piel. Es significativo, no sé si sabéis que cuando Bowlby empezó a crear su teoría del apego, se basó en los estudios de Lorenz, del etólogo Lorenz. Y este hombre empezó a ensayar con monos, y entonces para comprobar que hay un instinto igual de importante, que es el instinto de alimentarse, que es el de estar en contacto con el cuidador o con la madre piel con piel. Entonces ahí lo que hacía él era que ponía un monito, y entonces ponía dos figuras de alambre, una con comida y otra sin comida. Y entonces el monito infante siempre iba a la que tenía comida, pero en otra situación ponía una figura de alambre que simulaba a la madre con comida y otra figura de alambre recubierta de piel, de la piel del mono, de la mona más, de la chupacesa. Y entonces el mono a veces, en vez de ir a la comida, iba a la piel. Esto es lo que le sirvió también a Bowlby para pensar que hay un instinto primario que está más allá del ser alimentado, y es el estar en contacto con el
cuidador principal o la madre, y un contacto personal, íntimo, que a veces es psíquico, pero a veces es físico, con la piel, ¿no? Entonces, esto también para mí da importancia de lo que significa la piel en los primeros momentos de vida. Daniel Ester, no sé si lo conocéis, él es un psiquiatra americano que ya murió y que hizo toda una obra en relación a la psicología evolutiva, al estudio empírico de la relación de la madre con el bebé. También tiene unos desarrollos muy interesantes sobre la creación del sí mismo y del incipiente yo del infante en relación a los cuidados que hace la madre con respecto a la piel, con respecto al tacto, con respecto al acunamiento. Él tiene un concepto que para mí es fundamental, que se llama entonamiento afectivo, que sería un concepto que nos une a la otra persona en un estado vital y que es un concepto precognitivo. Para él el entonamiento afectivo estaría antes de la empatía, porque Daniel Ester habla de que para tener empatía uno tiene que identificarse con el estado emocional del otro. Y eso conlleva ya un constructo cognitivo, una representación del otro. Mientras que previo a eso hay un estado emocional que es inconsciente, que él llama entonamiento, y que tiene que ver mucho con las experiencias de presión, de cuidado, de caricias que están mecanizadas por la piel. También os traigo la obra de Merleau-Ponty, que es un filósofo existencialista francés, que aquí en España ha trabajado mucho la profesora en la Facultad de Barcelona, y que Merleau-Ponty bueno, hizo todo un desarrollo sobre la alteridad y la relación interpersonal, y entonces para él la subjetividad radica en el cuerpo. Y entonces la presentación corporal que uno tiene con respecto a la relación con el otro. Y aquí es muy importante también las sensaciones táctiles, las sensaciones de cómo irradia uno con respecto a otro, lo que, bueno, lo que luego vamos a conocer como transferencia, pero como fenómenos que van más allá de las palabras y que tienen que ver con el lenguaje preverbal. Y por último, bueno, os traigo una cita de no sé si lo conocéis, es un filósofo coreano bueno, que está en Alemania, a mí me gusta mucho, y en el último libro, que es una preciosidad, que se llama No Cosas, él está escribiendo mucho en contra del uso de teléfonos móviles, de esta adicción, él le llama el homofones, ¿no? Como ahora mismo hay toda una serie bueno, de adicción a unos artículos que para él son artículos autísticos, como es el móvil. Y entonces, en una reflexión que hace él sobre la inteligencia artificial, él habla de que la inteligencia realmente siempre es analógica y no digital, pensando en la inteligencia digital como aquella inteligencia que es probabilística, ¿no? que es binaria y que en realidad sucede de una combinación de probabilidad. Y para él, cuando nosotros nos preguntamos o interrogamos por algo, primero hay una especie de base afectiva, es decir, tiene que haber una disposición afectiva para que uno quiera interrogarse por algo, descubrir algo y de pronto que surja el pensamiento. Por eso él dice que el primer pensamiento es la piel de gallina. Entonces, bueno, lo utilizo como una metáfora porque en realidad en la piel asienta el primer esbozo del yo y las primeras representaciones que tenemos los seres humanos, que van muy codificadas primero por sensaciones táctiles de presión y que a través de la introducción del lenguaje de un otro, normalmente la madre o el cuidador, va uno construyendo un mundo mental de representación. La piel, además de tener esta constitución del psiquismo, es importante porque tiene el mismo origen que el sistema nervioso central, o sea, es decir, desde el punto de vista embrionario deriva del ectodermo. Entonces comparte con el sistema nervioso central un montón de neuromoduladores, péptidos, sistemas bioquímicos, que hace que, bueno, cuando haya un estrés, se va a producir una respuesta cutánea que está mediada por estos neuromoduladores. En algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que un nivel alto de estrés produce una inhibición de la respuesta inmune, ¿no? También altera la concentración de los neurotransmisores y la sensibilidad de los receptores de estos neurotransmisores. Esto tiene una relación directa con la piel porque media respuestas cutáneas mediante vasoconstricción, vasodilatación, segregación de mastocitos, de fagocitosis. Y entonces podríamos pensar que a través de este sistema de neuromodulación 2 y del eje hipotálamo hipofisario hay un canal de unión entre la reducción del estrés, ¿no? y la respuesta cutánea,
que mantenida en el tiempo, si es una respuesta inflamatoria, puede dar lugar a lesiones permanentes, ¿no? El yo piel sería un concepto que da un autor que se llama Didier Sier. Esto fue un artículo que salió en 1974 y que luego pasó a ser un libro, y que resume un poco esto que os he estado contando de la creación de lo que es el aparato psíquico en el sujeto humano a través de las primeras experiencias de cuidado con la madre o el cuidador. Entonces, para Didier Sier, en realidad es un concepto metafórico donde habla que los cuidados que da la madre al bebé, como es por ejemplo estrecharlo en los brazos, acariciarlo, bañarlo, frotarlo, masajearlo, lo que Winnicott llama el handling y el holding, ¿no? Que sería como sostener al bebé en todas las sensaciones de desamparo que tiene un ser tan pequeño y no tiene un sistema nervioso central maduro para poder entender todo el mundo fisiológico que se está desencadenando, ¿no? Y al mismo tiempo el propio contacto físico, ¿no? Cómo ejercemos una presión o no, cómo podemos acariciarlo con nuestras propias palabras. Entonces se produce un primer vínculo afectivo, ¿no? Que en principio es perceptual, ¿no? Que es táctil, y que sería el primer esbozo de lo que va a dar lugar a una sensación del sí mismo por parte del bebé y la construcción de su yo, ¿no? En palabras textuales, él dice que el yo es aquel que contiene, ¿no? Ahora mismo no lo veo bien. Bueno, él lo habla como si fueran dos capas. Por un lado, una capa que representa a la madre, que sería una capa de una membrana protectora, y otra capa que sería lo que representa al bebé con todo un mundo emocional y un mundo fisiológico que le está repercutiendo y que le faltan representaciones mentales para explicarse qué le pasa, ¿no? Entonces, hay un yo corporal, que sería estrictamente las sensaciones corporales internas y propioceptivas y estereoceptivas que tiene el bebé, y un yo psíquico incipiente, que va a ser el esbozo identificatorio de esos cuidados por parte de la madre. Hay sensaciones placenteras, hay sensaciones dolorosas, y todo eso se va a ir construyendo en una noción de yo. Por eso, para Guiriancie, el yo piel tiene una serie de funciones psíquicas. Bueno, voy a nombrar, pero no me voy a extender en ellas porque si no, no me da tiempo la presentación, como es una función de soporte, de continente, membrana de parasitación, de individuación, intensensorialidad. Esto es importante porque, por ejemplo, Daniel Ester encontró en los estudios empíricos que tenía del madre y bebé, cómo el bebé en las primeras semanas de vida tiene lo que él llama una percepción amodal. Esto significa que es capaz de percibir desde un sentido, ¿no?, en otro sentido. No sé si puedo explicarlo bien. Por ejemplo, él tiene un experimento donde a bebés de 3-4 semanas le hace chupar dos chupetes, uno con una tetina normal y otro con una tetina agujereada. Y los bebés están con los ojos cerrados. Y entonces cuando les quita la venda, los bebés son capaces de identificar qué chupeta han chupado, ¿no? Sin que hubiera una presentación visual previa. Esto da motivo para que Daniel Ester empiece a teorizar sobre la percepción amodal, es decir, cómo podemos tener estimulado la corteza visual a pesar de no estar viendo el objeto simplemente por el tacto. Entonces, hay un momento en la vida de los bebés donde hay una intersensorialidad que viene vehiculizada sobre todo por la piel, porque es la primera membrana o barrera que tiene en contacto con el exterior, ¿no? También nos sirve como recarga libidinal. Y bueno, esto a veces lo encontramos, por ejemplo, en cómo uno, cuando está cansado, si de repente se ducha, se encuentra más tonificado, ¿no? Y entonces, como ahí hay una recarga energética que nos viene a través de lo que es un buen cuidado de piel, o el uso de los spas, de los balnearios, donde hay toda una serie de maniobras hechas sobre la piel con el fin de que haya una regeneración anímica, una tonificación del estado físico, ¿no? Y por último, una inscripción de huellas sensoriales táctiles, es decir, la piel tiene una memoria. Por un lado, eso nos dicen los dermatólogos, por ejemplo, cuando tomamos el sol, ¿no? Como que la piel va acumulando memoria de cómo ha sido tratada y en el futuro va a dar huellas de esa memoria, y también memoria en cuanto a que a veces hacemos inscripciones en ella. Grabando.
uno puede encontrar... Bueno, pero debe ser que ellos están grabando, ¿no? Por ejemplo, que tiene incisiones en la piel y se le quedan cicatrices, y esas cicatrices son como si fuesen narraciones de momentos de angustia o de vacío, o por ejemplo, hacerse tatuajes, algo que ahora mismo está muy de moda, y que si uno, bueno, estudia un poco el origen del tatuaje, en las tribus, por ejemplo, nómadas, cuando tenían que cambiar de lugar y no podían llevarse todos los objetos, algunos que no se podían llevar se los tatuaban en la piel, hubo una inscripción psíquica, anémica, ¿no?, de aquello que no iban a poder portar. Entonces ahí el tatuaje sería una forma de inscribir un objeto interno, pero en la piel. Esto también lo podemos encontrar, por ejemplo, en las personas que nace un hijo y de pronto se tatúan el nombre o se tatúan en el cuerpo una fecha concreta de la muerte de un ser familiar o un acontecimiento importante en su vida. Es decir, que la piel, tanto de los agentes externos o como de uno cuando la manipula, es una fuente de inscripciones sensoriales históricas. Por tanto, la piel tiene una función donde toda función psíquica se apoya en una función corporal. Y esa función corporal en los primeros meses de vida entra por la piel. En relación madre-bebé se ponen en juego no solo necesidades vitales de autoconservación, es decir, no solo basta que un bebé sea alimentado, sea dormido, sea cunado, sino que tiene que haber una relación afectiva, una comunicación infralingüística, ¿no?, para que el bebé pueda sobrevivir desde el punto de vista psíquico. Margaret Mallett, una autora húngara, pero que desarrolló toda su obra en Estados Unidos, hablaba de que hay, por un lado, un momento de nacimiento biológico, que es un momento concreto que se sitúa cuando nace un bebé, y el nacimiento psicológico, que para ella tenía lugar durante el primer y mitad del segundo año de vida, y que tiene que ver con este nacimiento de lo que va a ser el sujeto psíquico. Entonces, el sujeto psíquico muchas veces necesita del afecto del otro para poder construirse, ¿no? La satisfacción material desprovista de un entorno afectivo da lugar, por ejemplo, a los cuadros que describió Speed de los niños que estaban hospitalizados y desprovistos de los cuidados maternos, daban lugar a lo que llamamos autismo o el hospitalismo, ¿no? Margaret Mallett fue una autora que trabajó muy conjuntamente con Speed. Bowlby empezó a desarrollar toda su teoría del apego cuando vio a los Robertson, que era un matrimonio pediatra de Inglaterra, grabar películas para concienciar en aquella época al Sistema Nacional de Salud inglés a que los niños, cuando estaban hospitalizados, no debían ser desprovistos de la compañía de sus padres, ¿no? Entonces, Bowlby lo que se dio cuenta es que en un momento tan importante de desamparo emocional como es el ingreso en un hospital, cuando esos niños eran desprovistos de la compañía de los padres, empezaban a tener reacciones psíquicas que él empezó a pensar como lo que se conoce el apego preocupado. El bebé adquiere, gracias a estos cuidados, ¿no?, una necesidad de un control endógeno, es decir, de repente puede sentir que él se puede hacer cargo de sus propias emociones, de sus propias sensaciones, hasta llegar a un sentimiento de euforia. Y ya con esto, cuando he comentado un poco la importancia de la piel, quería hablaros de la psicodermatología, que sería aquella subespecialidad o, por decir, interdisciplinariedad que aúna, por un lado, la psiquiatría, que es la especialidad que nos dedicamos nosotros en el cuidado y el estudio de los trastornos mentales, y por otro lado, la dermatología, que es aquella especialidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de piel. De la conjunción de ambas surge la psicodermatología. Yo os pongo esta frase porque la encontré en un artículo de psicodermatología, ¿no?, donde dice que la psicodermatología es una interface entre la dermatología y la psiquiatría. Bueno, me gustó esta palabra de interface, porque aunque es un texto inglés, ¿no?, la interface, sabéis que los informáticos utilizan esta palabra para dar cuenta de lo que es el aspecto externo de un programa. Es decir, cuando nosotros tenemos un software instalado en un hardware, en el software o programa tiene una presentación determinada que es la que nosotros podemos ver en la pantalla. Esta presentación determinada es lo que ellos llaman interface. Bueno, a mí me parece una buena metáfora para pensar en la piel y las enfermedades de la piel o las reacciones emocionales
de la piel y las reacciones emocionales de los individuos que tienen afectada la piel, en el sentido de la piel sería la interface o pantalla donde uno puede representar todo un mundo interno afectivo y de emociones que va a dar lugar a diferentes formas de la piel, o lesiones, o expresiones faciales, ¿no? Que pueden ir desde la normalidad, como es, por ejemplo, cualquier señal de afecto, ¿no? Bueno, el rubor, por ejemplo, en el caso de la timidez o la vergüenza, ¿no? A una hipersensibilidad de la piel, que aparece, por ejemplo, en las personas que tienen dermatografismo, ¿no? Y entonces podemos como escribir, entre comillas, letras, signos en la piel simplemente con el contacto, a enfermedades de piel que aparecen y que normalmente son autoinmunes, o ya enfermedades de piel donde somos nosotros mismos los que bien por un descuido o por nuestra propia vida, por ejemplo, como pasa en la gente que está muy expuesta al sol, ¿no? Y de pronto pues tienen lesiones cutáneas o lesiones autoinfligidas, en casos de enfermedades psiquiátricas, vemos que ahí aparecen inscripciones en la piel que tienen que ver con todo el mundo interno y emocional. Datos históricos. En realidad, la noción de que la piel y la mente tienen relación y que estados emocionales determinados dan lugar a enfermedades de lesiones de piel se conoce desde hace mucho tiempo. Pero, como he encontrado en un artículo, solo es desde hace 25 años cuando ha cobrado importancia y ya se está como pensando en una subespecialidad o en una disciplina a tener en cuenta. Desde la antigüedad los filósofos ya habían pensado esto. Hipócrates describe casos donde hay individuos que por estado nervioso se arrancan los pelos, ¿no? En 1889, un médico dermatólogo francés describe por primera vez el término de tricotilomanía. En 1933, esto es importante porque aparece en el Lancet, y además lo escribe un médico general, John T. Ingram, aparece un artículo muy importante que se llama The Personality of the Skin, donde él habla de este concepto psíquico de la piel. A finales de los 60, una psicoanalista húngara polaca, pero que trabajaba en la Tavistock, empieza a dar cuenta también de la función psíquica que tiene en la constitución del yo, los cuidados y la piel. Y por último, como he comentado, en 1974 aparece en la revista francesa de psicoanálisis el artículo de Vivian Siet. Hay muchos sinónimos para tratar esta subespecialidad o esta disciplina, ¿no? Medicina psicocutánea, medicina para la mente y la piel, dermatología sensorio-neuronal, dermatología psicosomática, pero la que está más consensuada es psicodermatología o medicina psicocutánea. ¿Por qué es importante? Porque se ha encontrado que la prevalencia de comorbilidad de enfermedades psiquiátricas con enfermos de piel es al menos un 30%, y eso es un porcentaje importante. En una entrevista, en una exploración que se hizo en el 2015 a la Asociación de Dermatólogos Británica, publicaron los resultados en una encuesta de qué pensaban los dermatólogos y qué habían encontrado sus pacientes. Entonces encontraron que la comorbilidad era muy frecuente y con un alto porcentaje. El 3% de los pacientes dermatológicos tenían un trastorno psiquiátrico, el 8% de los pacientes dermatológicos presentaban problemas psiquiátricos que empeoraban sus lesiones cutáneas, el 14% de los pacientes dermatológicos tienen una condición psicológica que exacerba la lesión cutánea, y el 17% de los pacientes dermatológicos necesitarían apoyo psicológico para ayudar al malestar subjetivo que les causa sus problemas de piel. Un abrumador 85% de los pacientes dermatológicos que encontraron estos dermatólogos han indicado que aspectos psicológicos de su enfermedad son un componente muy importante de su padecer. Lo que os muestro ahora es una clasificación que ha hecho Panconesi, que es un dermatólogo, que es el presidente de la Asociación Europea de Psicodermatología, donde él divide las enfermedades que podemos encontrar en esta interdisciplinaridad o encuentro psiquiatría-dermatología. Para él existen afecciones cutáneas con una elevada incidencia de factores psicoemocionales. Entre ellas tenemos la hiperhidrosis, la dishidrosis, el prurito, la dermatitis atópica, el acné, la rosácea, la alopecia,
Hay otras enfermedades que son dermatológicas con un presumible rebrote psicosomático. En la infancia, ictiosis, alopecia, epidermolisis bullosa, neus, angioma. En la adolescencia, el acné, la alopecia. En la edad adulta, la rosácea, la alopecia, la dermatitis seborreica, el envejecimiento cutáneo. Y luego encuentra síndromes psiquiátricos con expresión dermatológica, es decir, lesiones dermatológicas cuya etiopatogenia son enfermedades psiquiátricas. Por un lado, lesiones autorrestringidas, como encontramos en la dermatitis artefacta, en las escoriaciones neuróticas, la tricotilomanía. Luego, hipocondria o fobia, como la glosodinia, la dimorfofobia, la adenosofobia. Delirios parasitarios, la parasitosis delirante o el síndrome de Ekbom. Y aducción a sustancias, donde la intoxicación por estas sustancias puede producir un prurito intenso que da lugar a lesiones de torrascado que al final terminan en lesiones de piel, como son, por ejemplo, característicos los fumadores de crack o los inhaladores de cocaína. Os pongo aquí otra clasificación, porque bueno, hay muchos autores que clasifican lo que son las enfermedades psicodermatológicas. En este caso, en el paper que revisé, hay por un lado desórdenes psicofisiológicos, ¿no? Enfermedades de piel que son precipitadas por estrés psicosocial, ¿no? Hay desórdenes psiquiátricos con síntomas dermatológicos, hay lesiones dermatológicas con síntomas psiquiátricos y luego hay una miscelánea. Yo lo que voy a poner un poco es lo que he encontrado en estos años, desde el 2008 hasta ahora, ¿no? Lo que yo me he encontrado, por lo menos me han derivado los dermatólogos. Como he comentado, empezamos a ir a psicólogo y yo a las sesiones de dermatología y desde ese año que se creó el programa de psicodermatología, ellos me derivan los pacientes que consideran que son susceptibles de tratamiento psicológico, psiquiátrico o que en sesiones conjuntas vemos. Algunas veces hacemos la intervención juntos, en la misma despacho, porque una cosa que hemos encontrado a lo largo de estos años es que los enfermos de piel tienen dificultad para como establecer la distancia relacional. Eso por lo menos es mi experiencia. Y es una cosa también que quería preguntaros si alguno de vosotros tenéis experiencia en tratar enfermos de piel. Nosotros durante unos años hicimos una tesis no era con enfermos de piel, era con enfermos trasplantados de hematología, con un test que construyó un profesor de la Universidad de Buenos Aires que se llama test de las distancias afectivas, ¿no? Esto está basado en lo que es la prosemia de Hall, que es un antropólogo americano y que habla de que todo ser humano tiene la necesidad de tener otro ser humano a una distancia determinada y que luego hay diferentes tipos de distancias. Hay una distancia social, una distancia personal, una distancia íntima. Bueno, normalmente al médico las personas lo ponen en una distancia personal, no llegando a íntima, ¿no? En algunos pacientes dermatológicos esta distancia aumenta. Es como si se comportaran a veces como pacientes fóbicos. En parte por el estigma que conlleva la psiquiatría o pensar que tiene una enfermedad psiquiátrica, pero a mi juicio, y bueno, es una de las cosas que quería preguntaros, a mi juicio tiene que ver también con el propio establecimiento, dificultad de establecimiento que ellos tienen de una barrera interior y exterior, ¿no? Y entonces es verdad que mide mucho. De tal manera, por ejemplo, que en las consultas que tenemos, si le damos cita muy pronto, se agobia. Y si le damos cita muy tarde, también se agobia. Entonces, como que uno tiene que ir estableciendo con el paciente la distancia adecuada que para él es y en la que se siente cuidado sin sentirse abandonado, pero también cuidado sin sentirse como que somos unos intrusos, ¿no? Entonces, bueno, os cuento todo esto porque hace que a veces hay pacientes difíciles que solo podemos ver el dermatólogo y yo juntos, en la propia consulta los dos. El dermatólogo está atento a las lesiones y yo estoy atento a la historia del paciente y sobre todo a cómo es su discurso. Y luego hay otros pacientes que son pacientes que veo en la consulta externa, en una consulta externa de psiquiatría que comparto con la psicóloga, ¿no? Bueno, a lo largo de estos años yo tengo, no esta clasificación, porque no es una clasificación, pero bueno, esta distinción de enfermedades. Por un lado me he encontrado enfermedades dermatológicas en relación con la lesión con estrés, episodios de estrés o de rebrote psicosomático, es decir, enfermedades dermatológicas que tienen lesión, es decir, que tienen una entidad morbosa que les da una característica de
problemas dermatológicos, como es por ejemplo la psoriasis, como es por ejemplo el níquel plano, ¿no? Como es por ejemplo el lupus. Entonces, son pacientes que tienen esta enfermedad y que vienen un brote de nuevo, o bien en una reagudización de su enfermedad, aparece ligado a ciertos sucesos estresantes que conllevan un desencadenamiento o como un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto supondría en la consulta que tratamos el 38% de los pacientes. Normalmente a veces también, y ese también lo he metido en otro, son pacientes que tienen alteraciones de trastornos afectivos, bien por el desarrollo de su enfermedad, que es tórpida, o bien por la propia estigmatización que les provee una enfermedad que está a la vista de todos, que no se pueden a veces desnudar, que evitan, por ejemplo, lugares públicos, que, por ejemplo, hay también prescripciones paradójicas porque les va bien el sol y, sin embargo, ellos a veces cuando van a la playa se sienten observados y no quieren ir, ¿no? Entonces, es muy frecuente encontrar también trastornos afectivos comórbidos. Otro tipo de enfermedades dermatológicas que yo he llamado sin lesión, porque son enfermos que van a los dermatólogos, a las consultas de dermatología, pero que en principio no se objetiva ninguna lesión, ni macroscópica ni microscópica, por ejemplo, cuando le hacen una biopsia. Y que se intuye que la etiopatogenia de estas lesiones es una etiopatogenia psíquica, psicológica o psiquiátrica. Y ahí tenemos la glosodinia, que en mi caso es un trastorno que trato con frecuencia. No sé si porque hay mucho, porque en realidad en las revisiones que he hecho la prevalencia de glosodinia no es muy grande, pero sí que los pacientes dermatólogos, los médicos dermatólogos, en cuanto ven una glosodinia nos la mandan, ¿no? También el prurito psicógeno, aquella cosa de prurito donde no se ha encontrado ninguna patogenia orgánica, y a veces también ciertos síndromes sensorocutáneos, que tanto en la glosodinia como en los síndromes sensorocutáneos lo que hemos encontrado es como un continuo, desde pacientes que podían tener una estructura más bien neurótica y entonces estar englobados en lo que se conoce como un trastorno somatomorfo, hasta pacientes que llegan a tener una estructura delirante y entonces semejan a un paciente delirante crónico, donde está conservado el resto del psiquismo, pero tanto la percepción kinestésica como la descripción de las sensaciones es una descripción totalmente delirante. A veces, ayer mismo que tuve consulta, me encontré con un paciente así y tanto por el discurso, incluso a veces por el afecto, me recordaban a los delirios crónicos, incluso a las parafrenias confabulatorias, porque empiezan a contar sensaciones corporales que son muy bizarras, como que tienen hilos dentro de la boca, agujas, hierros, ¿no? Una serie de descripción que es bizarra y que es muy compleja, ¿no? Y por último, enfermedades dermatológicas con lesión, es decir, aquí hay lesión, pero esa lesión, la etiopatogenia de esa lesión es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y entonces tenemos la tricotilomanía, cuando se arrancan los pelos, tenemos la dermatitis artefacta, también las escoriaciones neuróticas o pseudoneuróticas y la neurodermitis. Y bueno, en otros es donde engloba pues, todos esos cuadros que son como misceláneas, que a veces son pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades de afectación de piel y hacen reacciones emocionales que van desde un continuo, entre una reacción emocional normal, por tener un aspecto bueno, peculiar o que ellos creen que les puede dificultar su vida social, a hacer ya trastornos de ansiedad o trastornos afectivos. Aquí os pongo una clasificación de lo que son también, es como si fuese interrelación entre tratamientos farmacológicos que usamos los psiquiatras y que pueden dar lugar a afecciones de piel y tratamientos farmacológicos que usan los dermatólogos y pueden dar lugar a afecciones psiquiátricas. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades de piel secundarias al tratamiento de psicotrópicos. El litio puede causar pérdida de peso, pérdida de pelo, ¿no? Foliculitis, acné, pigmentación de uñas, precipitar o exacerbar un brote de psoriasis. La lamotrigina, como se sabe, puede producir el síndrome Steven-Johnson.
Los antidepresivos tricíclicos aumentan la fotosensibilidad. Los antipsicóticos pueden causar fotosensibilidad, urticaria, ras maculopapular y petequias o edema. Y luego fármacos que utilizan los dermatólogos que pueden causar síntomas o enfermedades psiquiátricas. Estos son los antihistamínicos que pueden causar depresión, síntomas extrapiramidales, confusión. Los antimaláricos que producen a veces a trastornos psicóticos y desórdenes afectivos. La SONE que puede causar trastornos psicóticos. Y luego también tratamientos para el acné, como la isoprenoína o el dianete, que pueden causar ansiedad, depresión e suicidio. En realidad, lo que podemos ver es que las implicaciones emocionales en enfermedades de piel son muy frecuentes y la mayoría de estudios confirman la existencia de sintomatología depresiva en pacientes dermatológicos. Los diagnósticos de acné y psoriasis están asociados muchas veces a puntuación elevada en las escalas de depresión. Y además, en los resultados de la escala Schindler hablan de que las enfermedades de piel inciden de manera significativa en la actividad cotidiana de las personas que la padecen, todo lo cual repercute en un malestar subjetivo que le resta calidad de vida, ¿no? Esto que encontré en un artículo interesante porque incluso hay una adaptación de lo que son la percepción del paciente de piel con respecto al otro o cómo percibe los gestos o el rostro del otro. Así, hay un estudio con resonancia magnética funcional de pacientes que tenían psoriasis, ¿no? Y entonces habían encontrado una respuesta de señal más pequeña en la corteza insular bilateral y que teorizan que estas personas han adaptado este mecanismo de enfrentamiento para protegerse de las expresiones faciales de disgusto de los demás en relación a la percepción de su propia lesión de psoriasis. Es decir, que procesan las expresiones faciales del resto de las personas como una expresión de disgusto. Fijaros que aquí, por lo menos para mí, no sé qué pensáis, estaría cerca de los cuadros psicóticos cuando tienen una alteración de lo que se llama en los test de rendimiento cognitivo, ¿no? Se sabe que los pacientes esquizofrénicos producen lo que se llama una percepción del otro como alguien que es intrusivo y al que es responsable de todo su estado interior. Y esto se ha visto en los test de rendimiento cognitivo, es decir, que uno atribuye su estado interno, es decir, el estado interno del otro lo atribuye a algo que ha hecho uno. Entonces, esto me recuerda un poco a cómo acomoda el paciente psoriásico las expresiones de disgusto o las supuestas expresiones de disgusto del interlocutor, ¿no? Tener un trastorno inflamatorio de piel, por ejemplo, como dermatitis atópica con niveles altos de interleuquina 6, se asocia a un mayor riesgo de padecer depresión y psicosis en la edad adulta. Y por último, quería hablaros, como sabéis, bueno, ya hemos visto en la encuesta que hemos pasado, cómo es verdad que no podemos ser ajenos a esta pandemia que nos ha rodeado en los últimos 2 años. Me parece, como habéis dicho a veces en la encuesta que pasamos, que es un momento importante también para nosotros como psiquiatras interconsultores ver cómo afecta esta pandemia en el estado emocional de los pacientes, no solo con COVID, sino los pacientes hospitalizados. Entonces, he encontrado unos artículos donde se relaciona el COVID con las enfermedades de piel y la respuesta psicológica o psiquiátrica a estas enfermedades. Así, Julio y colaboradores informaron que hay un aumento de diagnósticos de alopecia areata después del primer brote o de la primera aparición de lo que fue la primera ola de COVID, ¿no? Entonces, ellos encuentran una relación significativa entre la aparición del COVID, el estrés que supone la aparición de esta enfermedad, con el aumento de alopecia areata. Esto está corroborado porque hay estudios previos donde se relaciona estadísticamente significativo la pérdida de pelo con la aparición de eventos estresantes unos 6 meses antes. Sen y colaboradores también observaron que la pérdida de ingresos debido a la pandemia se correlacionó con un aumento de la actividad de la enfermedad en pacientes con urticaria crónica y el estrés que perciben es mayor medido en una escala analógica visual. En una encuesta basada en la web, en China, Juan y los colaboradores encontraron una asociación entre la pérdida de ingresos y la restricción de la actividad al aire libre que obligó el confinamiento
y la exacerbación de ciertas enfermedades de piel, como es la psoriasis, y también los síntomas de ansiedad y depresión correlativos. Este estudio observó una mayor prevalencia de incumplimiento de tratamiento de la psoriasis en pacientes que estaban en esa situación de estrés por la pandemia. Es decir, que no solo hay un empeoramiento por el estrés percibido, sino también por la disminución de autocuidado. Es como una desesperanza, ¿no? En el estudio transversal que realizan WORD colaboradores, evalúan el vínculo que hay entre factores relacionados con el COVID, como es la pérdida de ingresos, el aislamiento, la restricción de actividad al aire libre, el desempleo y los resultados de salud, el estrés percibido, la ansiedad y la depresión en pacientes con enfermedad de piel, encontrando que los efectos relativos e inmediatos de esta pandemia están relacionados con el empeoramiento de la calidad de vida y de la enfermedad mental, ¿no? Esto también ha llevado a un estudio, un aumento del interés en la relación del sistema inmune y en general el eje hipotálamo hipofisario con este encuentro de respuesta inflamatoria, de enfermedad o reacción psíquica o psiquiátrica y aparición de lesión dermal. Entonces, hay estudios interesantes como, por ejemplo, aquellos que hablan de que el trastorno por estrés postraumático tiene una fisiopatología cerebral muy parecida en cuanto a la señalización defectuosa de los glucocorticoides y un estado proinflamatorio, ¿no?, con ciertas dermatosis psicodermatológicas, como es la psoriasis. También se ha relacionado la urticaria crónica con un subtipo de trastorno por estrés postraumático. Y por último, como oportunidad, y esto también enlazando con la última sesión que tuvimos bueno, ¿qué podemos hacer para concienciar en general los servicios de salud mental y los gerentes de atención hospitalaria de la importancia de nuestra subespecialidad? He encontrado algunos papers donde señalan, ¿no?, la importancia de un diagnóstico precoz, de una intervención multidisciplinar desde el área de psicología y psiquiatría en enfermos con piel, a la hora de ahorrar recursos y de gestionar mejor lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿no? Una identificación temprana de los pacientes con una afección psiquiátrica por parte de los médicos de atención primaria o dermatólogos es una forma rentable de utilizar los recursos mediante la derivación directa a servicios de psicomatología especializados. Es decir, si no aparecen estos servicios, realmente no se va a crear una conciencia de la necesidad de ellos y por tanto los médicos de cabecera no van a tener, por así decirlo, esa relación interna entre lo que son enfermedades dermatológicas y reacción psiquiátrica o psicológica, o desórdenes psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Los ahorros se deben en gran medida a la reducción de investigaciones extensas, es decir, a la petición de pruebas complementarias, también a la derivación de especialistas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en los primeros años, y eso ha disminuido, que los pacientes, por ejemplo, con alteración de síndrome sensorocutáneo o de glosodinia, hacían un periplo por las consultas de, a veces, cirugía maxilofacial, medicina interna, dermatólogo, hasta que acababan en la consulta de psiquiatría o de psicodermatología. Con el programa de psicodermatología hemos conseguido reducir eso, y entonces, en cuanto el dermatólogo de repente puede pensar que es una glosodinia, nos lo diga a nosotros o lo vemos conjuntamente, ¿no? Un estudio que analizó la rentabilidad del manejo de pacientes con dermatitis artefacta en una clínica de psicodermatología dedicada en comparación a los costos, encontró que los costos incurridos antes de la derivación y si no hubiera habido esa derivación, y un ahorro promedio de 6.853 libras esterlinas por paciente por año. Es decir, que yo creo que son datos cuantitativos importantes como para que la gerencia de los hospitales o la gerencia de lo que es el gobierno clínico de un hospital o de un área pueda plantearse la importancia o, bueno, el beneficio que no solo a nivel de calidad de vida reporta para los pacientes que tienen enfermedades dermatológicas, sino también para la eficiencia en lo que es la evaluación del gasto, la generación de ingresos y bueno, la economía del hospital. Muy Y bueno, bien. eso es un poco lo que quería contar. Yo tengo 2 casos clínicos, pero creo que es muy tarde ya, ¿no? No creo que dé tiempo. Sí, muchas gracias, Juan, por hacernos
¿no? Iba, ¿no? ¿no? a explicarnos qué es la psicodermatología, ¿no? Ya te comenté que yo cuando empecé a trabajar aquí en Vallebrón, el primer día ya mi jefe me dijo, vete a Murcia a hablar de psicodermatología. Empecé un martes, pues el miércoles estaba en Murcia justamente hablando unos años, esto era en 2006 creo, ¿no? Y bueno, ¿no? El interés, ¿no? El interés de los dermatólogos es alto, ¿no? En este tema, con lo cual pues reclaman, ¿no? que estemos con ellos y trabajar conjuntamente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? A medida, bueno, voy mirando a ver si hay alguna mano que se levanta, tenemos 10 minutitos. A mí lo que yo intenté hacer visitas conjuntas con los dermatólogos y la dificultad que hay es que ellos ven los pacientes en, no sé, 4 minutos, 2, no pueden ni sentarse casi, ¿no? Y esto es pues muy difícil para nosotros luego poder inferir algo, ¿no? de la visita. No sé esto cómo lo has podido solucionar tú. Bueno, mira, aquí por un lado la Asociación Española de Dermatología y Venerología, ¿no? Tiene un grupo de estudios de dermatólogos que se interesa por la psicodermatología. Nosotros tuvimos la suerte que la jefa de servicio del servicio de dermatología del hospital donde yo trabajo está en ese grupo, ¿no? Trabajamos también con un grupo de la Universidad de Buenos Aires que tiene un centro privado allí y un hospital público que se llama Soriahue, que ellos tratan con enfermos psoriásicos, ¿no? Y entonces hacíamos sesiones conjuntas. Entonces, claro, esto es como si una primera labor fue concienciar al resto de dermatólogos, ¿no? De que esto era un área que podía ser importante, ¿no? Porque es verdad que los dermatólogos, hay dermatólogos que se interesan por esta rama, pero hay otros dermatólogos que no, ¿no? Entonces, primero hicimos sesiones clínicas, hicimos alguna sesión conjunta con Buenos Aires, y entonces lo que conseguimos, pero gracias también, claro, a la jefa de servicio, es que los viernes se tuviera lugar una consulta de psicodermatología conjunta. Entonces, por ejemplo, cuando parecía lo que te estás contando, que es verdad que ellos ven los pacientes, por un lado, los ven a veces con una cortina, porque como se tienen que desnudar o tienen que, ¿no? Para asegurar un poco la intimidad, no sé, en nuestro caso, en nosotros, la mesa del médico, donde explora, por ejemplo, la historia clínica, está en un lado, y luego hay una camilla, y en la camilla siempre hay un biombo, ¿no? Y entonces ahí es donde el dermatólogo hace la exploración física, ¿no? Entonces, claro, esto a veces dura poco, ellos tienen una lista de espera grande, como todos los especialistas, ¿no? Yo tengo la suerte de que las consultas externas nuestras del área son los centros de salud mental, entonces no están en el hospital, entonces esto es una consulta de un programa. Entonces lo que hicimos fue que cuando había un paciente susceptible de pensar que había, pues bueno, toda esta clasificación que os he presentado, ¿no? O bien que el origen de su enfermedad dermatológica había algo psíquico o una enfermedad psiquiátrica, o bien que precisamente no había lesión y era una enfermedad psicológica, entonces ellos lo que hacían es que ese paciente lo derivaban al viernes, ¿no? Es como, hacían un primer contacto y en cuanto lo veían, simplemente le decían que viniera a la consulta del viernes. Entonces, la consulta del viernes, los pacientes estaban más espaciados, ¿no? Entonces, teníamos 15-20 minutos para ver pacientes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que eso es un lujo, ¿no? Y que es verdad que lo pudimos construir porque la jefa de servicio era una persona que estaba como muy por la labor. A ella le gustaba este área de la dermatología, nos lo permitió. Y bueno, también ellos al ver los beneficios, ¿no? Porque es verdad que son pacientes que o dejan de ver, o los ven mucho espaciadamente, van mejor, cumplen mejor con los tratamientos. Claro, eso ya a lo largo de los años se ha ido como instaurando, incluso hay ya dermatólogos que en un principio no nos derivaban pacientes y ahora ya los derivan. Entonces, bueno, eso es casi una labor pedagógica, ¿no? Sí, sí, es una de las funciones, ¿no? de nuestros equipos también, ¿no? Mira, hay una pregunta en el chat, ¿no? Que alguien pregunta, ¿no? Que quería saber si hay una intervención específica, bueno, que en pediatría, ¿no? Porque
especialmente hablando de la dermatitis atópica, ¿no? Lo elevada que es en esa población. Bueno, no sé si conoces o vosotros mismos también hacéis esta intervención. Bueno, yo trabajo en un hospital que es el hospital universitario, pero no hay pediatría, porque aquí en Murcia, bueno, como te comenté cuando me pediste la relación de los hospitales que podían tener su psiquiatría, lo que es el hospital terciario, que es la ciudad sanitaria, es donde está el maternal y el materno-infantil, ¿no? Donde se da a luz, está el servicio de obstetricia, y ahí está todo lo que es la pediatría de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, yo experiencia con niños no tengo porque en el hospital no hay niños, ¿no? Sí, hombre, la experiencia que tengo es porque como terapeuta a veces he tratado niños, no con enfermedades de piel, porque la consulta que tengo es de psicoterapia y normalmente no van enfermos de piel, pero pensando en intervenciones, por ejemplo, que hacemos nosotros con los adultos, ¿no? En realidad la idea, ¿no? ¿Me veis o no? Porque no sé qué ha Sí, bueno, pasado. alguien está compartiendo su pantalla. Vale. Bueno, la idea, claro, la idea que yo tengo, no sé, yo los comento, la expresión de una enfermedad de piel o sobre todo de lo que es un desorden, que puede ser un desorden que se instaure ya como una patogenia y sea una enfermedad para siempre, o bien una respuesta inflamatoria que puede ser pasajera, ¿no? Por ejemplo, una urticaria, ¿no? Eso en un niño normalmente se corresponde con un sistema, lo que yo pienso que es preverbal, ¿no? Que tiene que ver con representaciones que no pasan por las palabras, ¿no? Y que, como toda defensa de somatización, es una defensa más primaria, ¿no? Más infantil, y que en los niños es casi la primaria, ¿no? Es decir, cuando un niño se pone malo, normalmente no verbaliza lo que le está pasando, sino que da lugar o bien a una alteración de conducta, ¿no? O hubiera una expresión psicosomática, en este caso la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, claro, es como un llamado a los padres a que tengan una presencia de forma diferente. Entonces, yo creo que una de las formas de atender una dermatitis atópica en un niño es tener entrevistas con los padres, ¿no? Ver qué está pasando en ese hogar, cómo es la relación de los padres, es también disminuir el agobio que tienen los padres ante la visión de lo que es la piel del niño, es también ver cómo se produce el acercamiento de la madre al niño, es decir, ver un poco la dinámica familiar y qué está ocurriendo. Esa sería la labor más que hace el psicólogo o el psiquiatra. El dermatólogo la labor que hace es poner un antiinflamatorio cutáneo, ¿no? Es decir, esto es una disciplina que se necesitan dos. Yo, por ejemplo, no mando medicación para las enfermedades de piel, la manda el dermatólogo. Lo que pasa es que sí conciencia el dermatólogo que a veces la forma de ponerse las cremas o del cuidado que exige ponerse una crema induce una mejora en el cuadro, no solo por la crema en sí, sino porque obliga a un cuidado mucho mayor, más frecuente, a veces más tierno, ¿no? El caso que os traía, que me voy a poder presentar, es una mujer que se hace lesiones autoinfligidas, ¿no? Y en realidad una de las mejoras de esa lesión, aparte de nuestra intervención, fue la casualidad de que tuvo un nieto y empezó a cuidarlo. Y cuando empezó a cuidar al nieto, por ejemplo, a ponerle los pañales, a ponerle cremita, ella mejoró. Mejoró significa que no se hizo las autolesiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, ya os digo que esto es como algo que creo voy a decir, por mi modelo holístico y como si somos teóricos. No he tratado a un niño con enfermedades de piel, ¿eh? Sí he tratado a adultos con enfermedades de piel, ¿no? Y por ejemplo, los adultos con enfermedades de piel, lo que yo he encontrado es lo que os he comentado. Es muy importante la regulación de la instancia afectiva, ¿no? Entonces, para que ellos se sientan cuidados, uno tiene que encontrar la instancia óptima que es para ellos. De tal manera que si uno le da revisiones con mucha frecuencia, a veces dejan de venir. Y si le da revisiones con poca frecuencia, también dejan de venir. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, a través de lo que presentan, cómo se presentan, su discurso, y cuando uno encuentra la distancia óptima, lo que va encontrando es que las personas se van cuidando más. Entonces, a veces hacen mejor uso de los tratamientos dermatológicos, se los pone, no se les olvida, y entonces se produce una mejora del cuadro, ¿no? No sé si te he contestado. Bueno, a la persona que ha preguntado.
Bueno, seguro que sí, ¿no? Bueno, la pregunta era esta y yo creo pues sí que te has ajustado a la duda. Pues bueno, pues muchas gracias. Son las 9:30. Si hay alguien que quiere preguntar algo rápido a última hora y si no, pues agradeceros todos y a todas que hayáis seguido la sesión. Muchas gracias por todos y todas las que os vais ofreciendo a presentar sesiones. Si esto lo podemos hacer es gracias a que todo el mundo está pendiente y con ganas de colaborar. Pues muchas gracias y buenos días. Perdona, Sí, Gemma, Juan. que quería aprovechar el espacio, ¿no? Pues como te escribí, ¿no? Porque es verdad que a mí me suscita nuestra especialidad muchos interrogantes, muchas dificultades, ¿no? En principio la sesión que quería presentar era síntomas físicos médicamente inexplicables, ¿no? Es un tema que a mí me gusta, también me resulta problemático, ¿no? Entonces, bueno, quería aprovechar esta ocasión para comentaros que me gustaría tener más contacto con vosotros, pero físico, porque Ah, para, tocarnos, ¿no? Tocarnos. bueno, Piel con piel. sí, en cuerpo, ¿no? O sea, en parte por lo menos por poder preguntar, por ver las caras, ¿sabes? Por poder compartir angustias, no sé qué pensáis, ¿no? Pero para mí es importante como teneros como interlocutores porque en realidad estáis haciendo lo mismo que yo y entonces un grupo que imaginariamente a mí me constituye, ¿no? Claro, cuando tengo un problema de interconsulta, me gustaría tenerlos como interlocutores, ¿no? Entonces, eso yo creo que los lazos se establecen muchas veces físicamente, o por lo menos yo, ¿eh? A mí la pantalla me resulta un poco fría. Entonces, desde aquí te lo digo, si existe la posibilidad en el futuro de que mejor podamos organizar una reunión o algo, a mí me gustaría. ¿Eh? Pues tomo nota, Juan, y lo comentamos y vemos la manera que lo podemos hacer. Muchas gracias por la propuesta y yo creo que todo el mundo tiene ganas, ¿eh? Pero bueno, así es fácil. Esto no, de hecho, es una oportunidad, ¿no? Si no hubiera pasado lo que ha pasado, probablemente este grupo, ¿no? Y estas reuniones no se hubieran hecho nunca. Y esto también nos ha ayudado, pues bueno, ¿no? A conectarnos de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a hablar solos en un despacho, delante de una pantalla. Esto nos hubieran dicho hace unos años, pero pensado, no, imposible. Pues sí, lo estamos haciendo y casi lo normalizamos. Pero bueno, tenemos que recordar que nos tenemos que ver físicamente y tocarnos y abrazarnos. Vale. Pues muchas gracias y buenos días. Sí. Hasta luego.